Bien, hermanos, buenos días nuevamente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir un poco de su palabra. El domingo por la mañana se está hablando acerca de los ancianos, acerca de lo que Dios quiere para la iglesia, y es el tema que se ha estado tocando en estos últimos domingos, mayormente por el hermano Jesús. Y esta mañana vamos a tomar un tema relacionado con esto. Si bien no se va a hablar al 100% de los ancianos, sí es algo que tiene mucho que ver con el orden divino que nuestro Dios quiere para la iglesia, el orden que debía tener la iglesia de Cristo. Ese va a ser el tema, el orden divino. La primera cita, hermanos, si quieren ayudarme a leer, es primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera carta a los Corintios, 14:40. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Todo decentemente y con orden. Sí, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora el 33 de ese mismo capítulo, de Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De los santos, hasta ahí. Dice el apóstol Pablo que nuestro Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Y para entender esto, hermanos, necesitamos ver desde el principio de la creación. Si usted va a Génesis, el primer capítulo de Génesis, en el principio, como empieza este libro, y de donde toma el nombre, dice en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Es decir, creó la tierra y todo el universo. Para referirse a los cielos y la tierra, está refiriendo no solamente a esta tierra y a estos cielos, sino a todo el universo, ¿sí? Y dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada, la tierra que creó estaba en desorden, y el universo entero de igual manera. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para poner todo en orden? Si vamos leyendo todos los versículos, por ejemplo, el versículo 3, vemos que dice, dijo Dios, ¿verdad? Ahí es el primer día que hizo la luz, dice, dijo Dios, ¿sí? Dice, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 6 dice, y dijo Dios, separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios, ¿sí? Y así sucesivamente. Versículo 14, dijo luego Dios, ¿sí? Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, dijo Dios, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puso Dios en orden la creación, hermanos? Pregunta. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, ¿verdad? Dios dijo y se hicieron las cosas. Entonces, la manera en que Dios puso orden en toda la creación, en todo el universo, fue por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, ¿sí? Por medio de ordenanzas, ¿sí? De esa manera Dios puso en orden a toda la creación y a todo el universo. Y en el versículo 26 de este capítulo 1 de Génesis, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Y Dios creó al ser humano. Y también le dio leyes, también le dio mandamientos para él. Le dijo que él iba a enseñorear sobre la creación, que iba a sojuzgar a la creación, iba a trabajar, iba a labrar el huerto que Dios puso también. Y
en el capítulo 2 y versículo 23, Dios creó a la mujer. Y ahí es donde vemos las primeras palabras de Adán. Cuando Dios le da a la mujer, dice el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque el varón fue tomada, ¿sí? Y también Dios, hermanos, dio mandamientos, dio leyes para el matrimonio, ¿sí? Esa es la primera pareja que encontramos, el cual dice el 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿sí? Ese es el orden divino para el matrimonio. Un hombre y una mujer. Y dice el mismo Dios, el mismo Jesús lo cita en Mateo 19, que dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne, ¿sí? Ese es el orden que Dios ha dado para el matrimonio, y cosa que hoy en día nadie respeta, porque dice que puede haber, se pueden juntar dos hombres, dos mujeres, y eso no es lo que Dios mandó, lo estamos viendo desde el principio de la creación, ¿sí? Y las personas argumentan, esto es en todo el mundo ya, es algo que se ha globalizado, hermanos, y que ha traído muchas malas consecuencias, y ellos dicen que eso es amor a la perversión, a lo depravado, que eso se le llama amor entre dos personas, pero eso no puede ser amor entre dos personas. Dice Isaías 5:20, hay de aquel que a lo malo llamen bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Entonces el ser humano, el mundo, hermanos, viola este mandamiento, este orden divino que Dios nos ha dado, que el Creador nos ha dado, ¿sí? Y a veces, hermanos, nosotros también somos dados a querer cambiar las leyes, mandamientos de nuestro Dios. Estamos de acuerdo que por medio de las leyes, que por medio del poder de su voz, es como Dios pone orden a todas las cosas, ¿sí? Lo vemos desde el principio de la creación, que la misma creación se sujetó a Dios con el poder de su voz, ¿sí? ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahorita vamos a llegar a los mandamientos de la iglesia, pero debemos de entender que los mandamientos divinos y que hay un orden divino dado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación, ¿sí? Pasa el tiempo y Dios toma un pueblo, de la descendencia de Abraham, todos sabemos que es el pueblo de Israel, en el cual también Dios le dio muchas leyes a este pueblo. Por ejemplo, si usted se va a Éxodo 20, es donde encontramos lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, todo Éxodo, Levítico, son leyes que Dios dio al pueblo para todo. Por ejemplo, leyes sobre los actos de violencia, sobre las responsabilidades sobre amos y dueños, leyes hasta sanitarias, leyes de todo, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo fuera un pueblo ordenado, ¿sí? Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, 5 y 6, si alguien lo puede leer. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio, entendido, nación grande es esta, está ahí, hermano, ¿sí? ¿Qué iba a ser grande a esta nación? ¿Qué iba a ser a esta nación entendida y sabia?
según lo que acabamos de leer, hermanos. Guardar los mandamientos y estatutos de nuestro Dios, ¿sí? Eso es lo que iba a hacer grande al pueblo de Israel, a toda esa nación. ¿Por medio de qué? Por medio de las leyes, por medio de los mandamientos, por medio de las ordenanzas que Dios les había dado por medio de Moisés. Esto es lo que iba a hacer grande a este pueblo, ¿sí? Entonces Dios, para poner orden en todo, porque como vimos, Dios es un Dios de orden y no de confusión, lo hace por medio de las leyes. Y esto lo vemos también en nuestra vida cotidiana, en el tránsito, las leyes que da el gobierno, también para eso son, para poner orden. Y así, hermanos, el pueblo de hoy en día, de nuestro Dios, es la iglesia. Somos usted y yo, y cada uno de los que hemos creído, los que hemos obedecido al Evangelio, por lo cual también para la iglesia en estos días hay leyes y hay un orden divino que debemos de llevar, ¿sí? ¿Por qué hay tantas sectas, podríamos llamar de alguna manera, iglesias, mormones, testigos de Jehová, bautistas, pentecosteses? Todo eso, hermanos, todo eso es porque el hombre piensa que ellos pueden poner leyes también, ¿sí? Se basan en el yo creo, yo pienso o yo siento, y en base a eso ellos hacen lo que sea en las iglesias. Todos tenemos este libro, hermanos. Todos, si usted va con los pentecosteses o con cualquier otro sectario, hermanos, tiene la misma Biblia y a lo mejor hasta la misma versión. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a ellos? El que ellos piensen de esta manera. Yo creo que en la adoración puedo tocar una guitarra, puedo cantarle a Dios con instrumentos, porque yo creo que se siente que es mejor. Yo creo que cantamos más bonito así, y yo siento más bonito cuando cantamos. ¿No es así como piensan las personas hoy en nuestros días? Y basados en sus sentimientos también. Se basan mucho en los sentimientos que ellos tienen, se dejan llevar por las emociones, y eso hace de lo que ellos llaman su iglesia, su religión, algo que Dios no ha mandado ni ha dispuesto para las iglesias, ¿sí? Bien dice Mateo allá 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? También Cristo, acusando a los fariseos allá en Mateo 15, les dice que en vano me honran, haciendo como mandamientos de hombres, ¿sí? Esos son mandamientos de hombres, ¿no? Ir más allá de lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Y, por ejemplo, los judíos eran muy dados a eso, a los mandamientos, hacerlos más extensos, ponerle, ahora sí que lo que ellos creían, lo que ellos sentían, y es por eso que se llega a esta deformación. Ahora bien, hermanos, para la iglesia es un diseño también eterno por Dios, algo pensado por nuestro Dios. Dice la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo, hermanos, que haya salido espontáneamente, como dicen algunos religiosos, que como Cristo no pudo establecer su reino con los judíos, dejó la iglesia por mientras, y después va a venir y va a volver a intentarlo. Eso es mentira. ¿Cuándo hemos visto que nuestro Dios falle en algo, hermanos? Nunca. Eso es mentira. Eso es una invención del ser humano. Por ejemplo, Efesios 3:10, vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, si alguien lo puede leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios que sean de lo que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Nuestro Señor, ¿sí? Está ahí, hermano. Aquí está hablando de la iglesia, el escritor de los Hebreos.
Y cuando se refiere el versículo 11, conforme al propósito eterno. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra propósito, hermanos, se está hablando de un diseño. Eso es lo que significa la palabra propósito, es un diseño. Entonces nuestro Dios ha diseñado la iglesia desde antes de los tiempos, ¿sí? Conforme al propósito eterno. ¿Y qué dice el mismo Efesios 1:4? Si alguien lo puede leer. Según nos escogió delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ajá. ¿A quién escogió Dios? A nosotros, A los cristianos, ¿va? ¿Desde cuándo? ¿Según aquí? de antes, Eso no quiere decir que el hermano Ricardo fue predestinado desde que naciera a que iba a ser cristiano y que iba a ser salvo, sino que él está predestinado por el plan eterno que nuestro Dios hizo y por la obediencia que él ha hecho al Evangelio, ¿sí? Entonces lo que aquí está diciendo es que somos escogidos, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que quiere decir. El 1 de Pedro 1:2, otro hermano o hermano, no sea la hermana Elena, ya leo mucho. Es muy rápida la hermana para encontrar los textos. A ver quién le puede ganar. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Elegido según la presciencia, dice que esta palabra significa algo anticipado, según la anticipación de nuestro Dios. Dice para ser Padre de santificación, para obedecer primero y para ser rociados, ¿sí? Es por eso que cuando obedecemos somos hechos partícipes de la iglesia, de esa naturaleza divina. Entonces, hermanos, la iglesia también es un diseño, un orden divino que nuestro Dios ha pensado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo cual, hermanos, la iglesia, que todos sabemos, somos cada uno de nosotros, no es el edificio. Nosotros debemos de tener humildad, debemos de tener paciencia y mansedumbre para acatar las leyes de nuestro Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, donde Pablo empieza a hablar de esta unidad que el mismo Pablo le llama la unidad del Espíritu, donde encontramos los 7 que conocemos, que vienen aquí escritos. Esa es una unidad también pensada por nuestro Dios, ¿sí? No es algo que al hombre se le haya ocurrido. Pero antes de eso, nos habla que nosotros como cristianos fuimos llamados a vivir una vida digna. Dice el 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El decir andar, hermanos, está hablando de una forma de vida que nosotros debemos de tener, ¿sí? ¿Cuál debe ser esta? Lea del 23 de ese mismo capítulo al 25. ¿Alguien que lo lea, hermanos? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la iglesia, somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo debemos de andar de una manera digna, o cómo debemos vivir de una manera digna? Como lo acaba de leer nuestra hermana, renovados en nuestra mente, ¿sí? Y si lee desde el 17, también dice que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Sino que debemos de tener una mente renovada hacia Dios. Y dice el 4:2, dice con toda humildad, ¿sí? La humildad, hermanos, debemos de tener cada uno de nosotros para acatar los mandamientos de nuestro Dios. Si no somos humildes, si somos soberbios, nunca vamos a acatar los mandamientos de Dios. No vamos a servir a nuestros hermanos.
No vamos a poder servir a nuestros hermanos si no hay humildad. No vamos a reconocer nuestros errores. Necesitamos ser humildes para reconocer que nos hemos equivocado, como aquel publicano que citó nuestro Señor Jesucristo en la parábola de Lucas 18:10, donde dice que él estaba humillado, orando, ¿sí?, pero con mucha humildad, y no como aquel fariseo que con mucho orgullo decía que ojalá y Dios no le dejara ser como el publicano que estaba ahí. Estaba lleno de orgullo, y el publicano estaba bien humillado, hermanos. Y él dice Cristo que antes de ese fariseo, este publicano fue perdonado por Dios, por la humildad que él tenía. Entonces nosotros los cristianos debemos de tener esa humildad para ver a nuestros hermanos también como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. También, hermanos, debemos de tener mansedumbre. Dice el 4:2, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, dice Santiago 1:21, que la debemos de tener para poder corregir. Debemos de ser mansos como Cristo fue manso. También, hermanos, debemos de tenernos paciencia unos con los otros, ¿sí? Paciencia también, hermanos, para guardar la venida de nuestro Señor, para guardar todas las promesas que nuestro Dios nos ha dado. ¿Por qué digo todo esto? Porque si no tenemos estas cosas, hermanos, lo que a continuación menciona el apóstol Pablo aquí es la unidad del Espíritu. Y dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, ¿sí? ¿Qué debe ser el cristiano? Guardar la unidad de Cristo, guardar la unidad del Espíritu. Pero si no tenemos humildad, si no somos mansos, si no tenemos paciencia, difícilmente podremos cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Guardar la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad, hermanos, que nos dice que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Esos son los 7 un. Y eso fue dado por Dios. Ese es un orden divino que Dios ha dado. No lo ha dado el hombre. No se le ocurrió a Pablo, no se le ocurrió a Pedro, no se le ocurrió a algún hermano que escribía en la antigüedad poner esto nada más porque sí. No, esto viene de Dios. Son 7 cosas que son inmutables, es decir, que no se pueden mover. No podemos decir, vamos a hacer esto, pero el bautismo, yo creo que el bautismo no es necesario. Eso es mutilar esa unidad, ¿verdad? No podemos decir, pues sí me bautizo, pero yo adoro en mi casa mejor. ¿Sí? Estamos haciendo a un lado el cuerpo. No podemos decir, pues yo solo voy a adorar a Cristo nada más. ¿Sí? Cuando aquí nos dice que hay un Señor, pero también hay un Dios. Entonces, esos 7 hermanos, es el grueso del Evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando se nos enseñó el plan de salvación, se nos dijo todo eso. El primer paso, ¿cuál es? Preguntarle a las personas que si creen en quién. Jesucristo. En Dios, ¿ah? Primero en Dios. Si no creen en Dios, ¿cómo se va a empezar? Después se le enseña que se le convence de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Una fe, es una doctrina. Se le enseña que Cristo vino y murió por ellos, ¿sí? ¿Para qué? Que tenemos una esperanza guardada, ¿en dónde? En los cielos, ¿sí? Y todo esto, y al final, que debe bautizarse, ¿sí? Entonces, si se fijan, esos 7 es lo que Dios nos ha proveído para la iglesia. Y les digo, es algo que es inmutable, que no debemos de mover, de cambiar, de quitar una cosa sí, otra cosa no. Ese es el orden divino que nuestro Dios nos ha dado para la iglesia. Ahora bien, dentro de esa unidad del Espíritu Santo que le llama el apóstol Pablo, encontramos el cuerpo, ¿sí? Que es lo primero que dice, un cuerpo. ¿De qué está hablando aquí, hermanos?
la iglesia, ¿va? Dice Colosenses 1:18, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengamos la comprendida. Dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, el cuerpo es la iglesia. También dice Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23. en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Está ahí, hermano. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? La iglesia. Aquí lo dice al revés, que es su cuerpo. Entonces está claro que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y dice claramente que la cabeza es Cristo, ¿va? Ese es el orden que Dios nos ha dado. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Ese es el orden divino que nuestro Dios nos ha dado. Y es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. ¿Por qué tardamos tanto en cumplir estos mandamientos que Dios nos da acerca de la iglesia? ¿Sí? Lo que a continuación sigue, vuelve a Efesios 4, es lo que dice Cristo como cabeza de la iglesia. Dice, desde el 9 voy a leer, dice, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, hablando de Cristo, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Y él mismo dice que constituyó, ¿quién? Cristo, la cabeza puesta por Dios, dice que constituyó. ¿Qué significa esta palabra, hermanos? Constituir. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significado tiene esta palabra? ¿Sí, hermano? Establecer, muy bien. ¿Algún otro? Poner. Dice que él constituyó. Ordenar. Constituir también significa dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición. Entonces, hermanos, lo que a continuación sigue es el orden divino de Dios, constituido por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que se reúne, la iglesia de Cristo se reúne en todas partes del mundo. Aquí en San Bernabé tenemos más de 20 años y no hemos podido llegar a cumplir este mandamiento que nuestro Dios nos da, ¿sí? Y esto es para poner orden, lo vimos desde Génesis. Entonces, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, va a haber orden, más orden aquí en la iglesia. Sí es cierto que las iglesias han subsistido sin ancianos mucho tiempo, no quiere decir que esto sea así. Las causas ya las hemos visto con las clases que han tenido nuestros hermanos, son muchas y muy diferentes, a veces por ignorancia de nosotros, ¿verdad? Que no sabemos, no entendemos lo que debe ser, a veces por comodidad también, estamos cómodos así, ustedes oyendo y alguien predicando aquí, así está bien, ¿no? Que el que esté acá se encargue de todo, nosotros nomás venimos y nos sentamos y escuchamos. A veces lo hacemos por comodidad y por otras muchas cosas más que podíamos decir, que como les decía ya se han visto en las diferentes clases de nuestros hermanos. Entonces, por lo cual dice que es el mismo Cristo, el mismo Señor constituyó primeramente a unos apóstoles, ¿sí? Y juntamente con esos, si le podríamos llamar de alguna manera, puestos que el Señor dio,
también tienen sus mandamientos para esas personas. No puedo yo venir y decirle al hermano Jesús: hermano, yo soñé que el Señor vino y me dijo que yo fuera apóstol, ¿verdad? Así que usted, hermano, hágame apóstol. ¿Puedo hacer yo venir así como en muchas de las otras religiones hacen, hermanos? Es que tuve un sueño y se me apareció el Señor y me dijo que yo iba a ser apóstol, ¿verdad? Solamente el Señor, solamente Dios puede modificar sus leyes que Él creó, ¿verdad? ¿Cómo los apóstoles demostraban que venían de Dios? Haciendo señales y milagros que Dios les había dado. Grandes prodigios y milagros por parte de Dios, ¿verdad? Así se hacían así. ¿Es lo que dice Hebreos? Se identificaban que ellos eran enviados por Dios, por el Espíritu Santo. Lea Hebreos 2:4. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Según la voluntad de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Así era como se veía que era un apóstol. Solamente Dios puede romper sus mandamientos, y todo con un propósito. Estamos hablando de todos los mandamientos, hasta los mandamientos, las leyes físicas que Él puso. Cuando Cristo camina sobre el mar, estaba rompiendo una de las leyes que Él había dicho desde el principio de la creación de la tierra, porque nadie puede caminar sobre el agua, ¿sí? Solamente lo que es dado, a los que son dados por Dios, ¿sí? Entonces, apóstoles, ese era su signo, hermanos, y eso era lo que los identificaba, que venían de parte de Dios, ¿sí? Aparte, en Hechos 1:16 al 26 encontramos también los mandamientos o requisitos para un apóstol, y hay dos de ellos que nadie va a cumplir hoy en día. Uno era que tenía que haber andado con el Señor, con Cristo, desde que empezó su ministerio hasta que fue recibido, dice la palabra de Dios, arriba en el cielo. Ese es uno de ellos, y creo que es el más importante, haber estado con el Señor, ¿sí? Entonces, ya en estos tiempos nadie cumple eso. Para empezar, ellos fueron antes que la iglesia también. También dice que Él mismo constituyó apóstoles y después profetas también, ¿sí? Hoy en día puede haber profetas, pregunto yo, hermanos. No. ¿Puede haber alguien que pueda dar una revelación, algún mandamiento que venga del Señor? Yo. ¿Qué dice Corintios 13, 8 al 10? Primera carta a los Corintios 13, 8 al 10. Si alguien lo tiene, hermanos, ¿lo puede leer? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, Hasta ahí, hermana. Según lo que leímos, ¿todavía puede haber profecías? No. Dice que las profecías, ¿qué? Cesarán. Se acabarán, ¿verdad? ¿Y qué es lo perfecto, hermano? La palabra completa es La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, profetas tampoco puede haber, ¿sí? El Señor constituyó todo esto desde el principio de la iglesia. Evangelistas, ¿puede haber evangelistas, hermanos? Sí. Hoy en día, ¿qué es un evangelista? Predica la palabra de que evangeliza. El que evangeliza, ¿va? ¿Qué función tiene un evangelista? Evangeliza, dijo, otra que no sea el de evangelizar. Buscar almas. Un ejemplo de evangelista, Timoteo. ¿Quién más, hermano? Tito. ¿Qué le mandó hacer Pablo a Tito? Establecerse anciano. ¿Sí? Esa es la obra de un evangelista.
Esa es la obra completa de un evangelista. Predicar la palabra de Dios, ganar almas para Dios, pero no solamente eso, sino llevarlas a una madurez espiritual, hasta el grado de establecer ancianos, ¿verdad? Ese es un trabajo muy bonito, lo que hacía Tito, Timoteo, como dice el hermano, Filemón, y muchos de ellos, y hoy en día se puede haber evangelistas dentro de la iglesia, ¿sí? Y grandes ejemplos de ellos, o de lo que deberían de ser todos ellos, lo encontramos en las cartas de Pablo a Tito, a Timoteo, etcétera. Lo que ellos hicieron es lo que debe de ser hoy en día un evangelista, un predicador, ¿sí? A veces los que enseñamos, los que predican, se nos olvida todo eso, hermanos. Se nos olvida que es un trabajo que debemos y tenemos que hacer, ¿sí? A veces nos agarramos predicando otras cosas, empezamos de atrás para adelante, a veces queremos que los hermanos prediquen, salgan a evangelizar, pero no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, la enseñanza necesaria para hacerlo. Entonces ahí es donde hay muchas deficiencias, ¿sí? Y también dice, hermanos, aparte de haber constituido evangelistas, pastores, ¿sí? Pastores o obispos, presbíteros, ancianos, ¿sí? Son los nombres que se le dan a todos estos hombres. Los estuvimos viendo la clase pasada con nuestro hermano Jesús, que son los que se encargan de ver por el pueblo, ¿sí? Por el pueblo de Dios, según Hechos 20, 28, ¿va? Sí, hermano. Hechos 20, 28. Léalo, por favor. ¿Quién los puso, hermano? Dice ahí el Espíritu Santo, ¿va? Ahí vemos otra vez el orden divino para apacentar la ley. Cuando hay ancianos, hermanos, en una iglesia, supone que debe de haber un orden, ¿va? Ya no vamos a hacer juntas como las hacemos nosotros aquí y nos agarramos unos con otros, ¿va? Nos empezamos a tirar. ¿Por qué? Por inmadurez, por carnalidad de uno mismo, porque no ha entendido que las cosas no son así, y vamos a evitar todas esas cosas, ¿sí? Porque supone que los hermanos que sean elegidos ancianos deben de ser personas maduras espiritualmente y sabias en cuanto a las decisiones, y no un neófito, no una persona nueva, ¿sí? Y esos requisitos también los vemos en las cartas a Timoteo y las cartas de Tito, porque también hay requisitos para ello, que el hermano Jesús seguramente los va a explicar ampliamente. Entonces, hermanos, cuando haya ancianos en la iglesia, se supone que la iglesia debe crecer mayormente. Y dice Hebreos 13, 16, Hebreos 13, 16, dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Y luego dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿sí? Los pastores, hermanos, van a cuidar de nosotros, ¿sí? Ese es el orden divino que Dios nos ha dado. También dice que ha puesto maestros para la enseñanza de cada uno de nosotros. Y por último, si bien no viene escrito aquí en esta lista, diáconos, que diáconos significa servidores, ¿sí? Alguien que se dedica a un servicio en particular. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 3:8, Filipenses 1:1, donde vienen los requisitos para los diáconos.
De todos estos nuevamente vuelvo a decir, puestos que pudiéramos llamar, como ya no hay apóstoles, los únicos que tienen autoridad dentro de la iglesia son los ancianos, ¿sí? No es el predicador, no es el diácono, no son los miembros, no son los varones, sino solamente el anciano, hermanos. Son los que tienen autoridad delegada por Cristo. Algunos piensan que primero se deben de poner diáconos y luego pastores. Algunas iglesias así lo piensan. Pero esto da lugar a que los diáconos tomen la función de un anciano, ¿va? Eso no debe ser así. Basados en Hechos 6, donde se eligieron, dice el título diácono, ¿sí, hermano? Pero sí, ¿qué diferencia hay de un diácono a un anciano? El diácono, hermano, es una persona dedicado al trabajo físico más, ¿sí? Y el anciano a lo espiritual, a velar por las almas, a enseñar. Con eso no quiere decir que el anciano nunca vaya a agarrar una escoba o debe ser ejemplo en todo. Y si es en servir, también es en servir. Les decía de los diáconos, por ejemplo, en Hechos 6, donde ahí casi todas las Biblias ponen como título elección de 7 diáconos. Pero yo creo que no eran diáconos, hermano, porque los requisitos no son los mismos para empezar, sino que eran personas que desarrollaron un trabajo específico en ese momento, ¿sí? Porque dice que las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces, en ese momento se eligió, o sea, la palabra diácono en sí se refiere a alguien que sirve, ¿sí? A un servidor, y la vamos a encontrar en muchas maneras, pero lo que le da sentido a la palabra es el contexto, ¿sí? Cuando se refiere según el contexto, ¿sí? Entonces, pienso yo, hermanos, a reserva de, no sé ustedes, de que aquí se estaba eligiendo personas para un trabajo en específico, que este trabajo era el de servir las mesas. No era un diácono como lo conocemos más adelante dentro de las iglesias, porque para empezar los requisitos no son los mismos de los que dice segunda de Timoteo, son diferentes. Entonces pienso yo que no es así. Aparte, más adelante vemos a Esteban cuando fue apedreado. Este hombre sabía mucho, cita la mayor parte de la Biblia, ¿sí? Bastante, y lo vemos haciendo esto. Yo creo que más bien él era como un anciano más que un diácono. A Felipe lo vemos predicando también, evangelizando. Entonces creo yo era un trabajo que fue encargado temporalmente. Digo esto porque muchas iglesias piensan así, que se debe poner primero diáconos y luego ancianos, pero no es así. El orden divino es que acabamos de ver. Hermanos, todo esto es para que cada uno de nosotros entendamos que nuestro Dios nos ha dado un orden y que debemos de acatarlo como Él nos los ha mandado, porque si no, cualquier cosa fuera de eso son mandamientos de hombres, ¿sí? Si a nosotros se nos ocurre poner a mujeres líderes o pastoras o líder de misión o líder de célula, cosas así, ¿va? Es lo que se escucha dentro del mundo religioso. Todo eso ya está fuera del patrón divino, ¿va? La iglesia de Cristo no tiene misiones, hermanos. Muchos, yo he escuchado hermanos que dicen, es que la misión de allá, la misión de acá. Cuando es una iglesia ya establecida, es una iglesia establecida, ¿sí? No depende, no debería depender en sus decisiones de otros hermanos, ¿sí? A veces así pensamos, a veces así creemos, pero todo eso, hermano, está fuera del patrón divino de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, entendemos, ya para terminar, que todo esto fue creado por nuestro Dios para la perfección de cada uno de nosotros, para la perfección de la iglesia, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? Para no ser arrastrados por doctrinas falsas, para seguir la verdad, para ser cuidados
y para ayudarnos unos a otros. Este patrón divino es para dar el orden a la iglesia de Cristo, ¿sí? Vimos que desde el principio la creación se sujetó a Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos, hermanos, de tratar de llegar y alcanzar a la meta que Dios nos ha dado. Y no lo vamos a poder hacer si nosotros no estamos de acuerdo en lo que Dios dice. Si no tenemos humildad, si no tenemos paciencia, ¿sí?, en todo esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario acerca de esto? No, comentario nada más. Sí, hermano. Yo creo que ya es urgente aquí, hermano, aquí en la iglesia, aquí en la congregación, que haya ancianos. Ya es urgente esto. Y también la iglesia debe saber, hermano, que si el anciano que se pone en el momento no cumple el trabajo, también se puede quitar. Sí, hermano. Para eso, decíamos, están los requisitos que tenemos en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que no acepte quejas de los ancianos, sino son bien estudiadas, bien escuchadas. Para todo tenemos mandamientos, solo tenemos que estudiar mucho acerca de esto. Y estar todos en un mismo enfoque, en un mismo pensar, que debemos de llegar a todo esto, a llegar a cumplir el orden divino de nuestro Dios, ¿sí? La iglesia también otra cosa, ¿no? La Sí, iglesia ¿no? debe de hablar, ¿no?, cuando las cosas están mal. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre se ha mantenido muchos años callada. Sí, hermano. Por el líder o por las personas que están al frente, pues la iglesia se queda callada y deja las cosas así. Eso no da pie a que haya murmuraciones. Y si pasen siempre, mientras se mantengan calladas y no hablen, va a pasar siempre eso. Sí, hermano, eso que usted acaba de mencionar es una de las cosas que digo, que cuando hay ancianos se va a acabar todo eso, porque hay desorden. Eso crea desorden. Entonces, ¿qué es lo que hace el orden? Cumplir la voluntad de Dios, nada más. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hermanos, si no hay nada más, vamos a pasar a las peticiones, primeramente, y después a los anuncios. ¿Sí? Vamos a